Tipos de reacciones orgánicas. En este caso, vamos a ver los tipos de reacciones orgánicas, específicamente adición, eliminación, sustitución y reordenamiento o transposición. Para ello, tenemos, como siempre le digo a mis estudiantes, que saber lo que son las definiciones y los puntos claves para saber reconocer este tipo de reacciones. Entonces, veamos lo siguiente. Ay, se fue para acá. Tenemos acá en desplazamiento o sustitución, son reacciones en las cuales un átomo o grupo de átomos es reemplazado por otro átomo o grupo. Como podemos observar acá, tenemos el siguiente sustrato, este está en los reactantes y tiene el grupo OH. Cuando observamos el producto, ya el grupo OH no está. Entonces ha sido sustituido, ha sido desplazado, en este caso por el bromo. ¿Cuáles son las claves para identificar una reacción de sustitución? En primera instancia, sencillo, un grupo es intercambiado por otro, y en segunda instancia tenemos que observar que conserva la misma cantidad de insaturaciones. Entonces observamos acá que tiene una insaturación y aquí también tiene una. En este caso también podemos observar lo mismo, como un OH es sustituido por el cloro y tiene la misma cantidad de insaturaciones. Igual acá, una insaturación, un grupo es cambiado por otro. Aquí tenemos un ejemplo de sustitución. Si observamos, en este caso hay 4 insaturaciones. Aquí también tenemos 4 insaturaciones. Ojo, no contamos la del ciano. O ciano nitrilo. Y en este caso el bromo es sustituido por este grupo ciano. Acá también vemos el mismo proceso. Este grupo bromo ha sido sustituido por el grupo nitrilo o ciano. En este caso también les traje el enlace peptídico. El enlace peptídico es una reacción de sustitución que ocurre en este carbono. Vamos a observar que este OH va a ser sustituido por un grupo nitrógeno de otro aminoácido. Estas son las reacciones que se dan entre los aminoácidos para generar los enlaces peptídicos característicos de lo que son las proteínas. Entonces aquí podemos observar un aminoácido, otro aminoácido y cómo este nitrógeno actúa de forma nucleofílica en este carbono que está acá, que está parcialmente positivo. Entonces, ¿qué tenemos? Una reacción de sustitución en la cual este nitrógeno sustituye a todo este grupo OH. ¿Y qué nos queda ahora? Un enlace peptídico que es la formación de una amida. Pasamos del grupo funcional ácido carboxílico de uno de los aminoácidos, el grupo funcional amino de otro aminoácido, y con este generan el enlace peptídico, que no es más que una amida que tenemos acá. El otro tipo de reacción son las de reordenamiento, o también llamadas transposición. En este caso tenemos una especie de, digamos, que los enlaces se vuelven a acomodar de otra manera. La definición que les coloco acá son que los enlaces en el reactivo se revuelven, es decir, es como si se mezclaran, ¿no? Es una palabra que quizás no es la más correcta, pero nos sirve para entender que no vamos a tener los mismos enlaces. Ahora, ¿qué es lo que sí vamos a tener igual? Vamos a conservar el mismo número de insaturaciones. Si se fijan, aquí hay una insaturación, aquí hay una insaturación. Vamos a conservar el mismo número de insaturaciones. Vamos a conservar también la misma fórmula molecular. Es decir, acá tenemos 5 átomos aquí más 1, 6 átomos de carbono, un átomo de oxígeno y los de hidrógeno. Aquí también vamos a tener 6 átomos de carbono y 1 de oxígeno. Y las insaturaciones son las mismas. Entonces, en una reacción de reordenamiento, no vamos a tener incorporación de átomos, ni vamos a tener eliminación de átomos, ni cambios de un átomo por otro. Lo que vamos a tener es que se van a conservar la misma fórmula molecular, las mismas insaturaciones, pero estructuralmente van a ser diferentes. Aquí podemos ver un ejemplo en la ciclación de los carbohidratos. Precisamente, si se fijan, tenemos los 6 átomos de carbono y una insaturación en el grupo funcional, en este caso, aldehído.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí vamos a tener la misma cantidad de átomos de carbono y si se fijan tenemos una insaturación, que es la insaturación del ciclo. Entonces, aquí no se incorporaron átomos, no se eliminaron átomos, aquí lo que hubo fue un reordenamiento o transposición. Acá también podemos observar, contamos la cantidad de insaturaciones que hay en esta molécula, tenemos en el caso del ciclo con los dobles enlaces un total de 4, más este doble enlace 5 insaturaciones. 5 insaturaciones, tenemos 6, 7, 8, 9 átomos de carbono y 1 de oxígeno. Cuando nos vamos a esta estructura tenemos también 5 insaturaciones, también tenemos 6, 7, 8 y 9 átomos de carbono y 1 de oxígeno. Es decir, ni se incorporaron átomos, ni se eliminaron átomos. Y las insaturaciones permanecen iguales, por lo tanto es una reacción de reordenamiento. Acá también podemos observar una reacción de reordenamiento. ¿Por qué? Esta estructura que tenemos acá tiene las mismas insaturaciones, la pueden contar ustedes para que practiquen, que esta y que esta estructura. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la forma en que se ordenan los átomos. Por eso se clasifica como una reacción de reordenamiento. Ni aumentan las insaturaciones ni disminuyen, no hay incorporación de átomos ni eliminación de átomos, simplemente se rearregló de una forma diferente. Acá también podemos observar cómo tenemos la misma cantidad de insaturaciones, solo que un orden diferente de los átomos. El otro tipo de reacción que sí tiene que ver con insaturaciones es la reacción de adición. En este caso vamos a ver que dos moléculas se combinan para dar una molécula y en este caso en las reacciones de adición vamos a tener que se incorporan átomos. Entonces, al incorporarse estos átomos van a disminuir la cantidad de insaturaciones. ¿Qué vamos a tener? En un doble enlace, que ya sabemos que es un nucleófilo con electrones pi, se adiciona, se incorpora un electrófilo y finalmente tenemos un producto en el cual disminuyeron la cantidad de insaturaciones. Lo mismo ocurre en el doble enlace, por ejemplo, carbono-oxígeno, se incorpora, se adiciona un nucleófilo y pasamos de tener doble enlace a tener enlaces sencillos. Esto que tenemos acá son las adiciones. Entonces, las adiciones, la clave para reconocer una reacción de adición es contar el número de insaturaciones. Y si hay una disminución, significa que se incorporaron átomos y por lo tanto es una reacción de adición. En el caso de las reacciones de eliminación, también tenemos que estar observando las insaturaciones. En la eliminación es lo contrario a lo que ocurre en la adición. En este caso vamos a observar cómo la molécula tiene una cantidad de insaturaciones y los productos que se generan tienen más insaturaciones. Es decir, si yo aquí tenía 0 y en el producto tengo una insaturación, quiere decir que se eliminaron grupos, que se removieron grupos y por lo tanto aumentó el número de insaturaciones. ¿Cómo reconozco entonces una reacción de eliminación? Porque nuestro sustrato comparado con el producto hay un incremento en las insaturaciones y hay una remoción de átomos o grupos de átomos. Esos son entonces los 4 tipos de reacciones de eliminación. Perdón, de reacciones orgánicas.